¿Qué onda, gente? Hoy nuevamente en el tercer episodio de 360 Inmobiliarios. Me acompañan Enrique Garbino, escribano, Romina Melgar, contadora, y vamos a conversar sobre todas las formas, las estructuras jurídicas que se utilizan para encarar los emprendimientos inmobiliarios, cuáles son los beneficios de una, cuáles son las contras de otras y qué impacto desde lo contable impositivo tienen estas figuras jurídicas. Enrique, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Romy, ¿todo bien? Gracias. Bueno, vamos de lleno a los temas y lo primero que vamos a pensar o a conversar más que pensar es cuáles son las formas más comunes que suelen organizarse los emprendimientos inmobiliarios en términos jurídicos, cuáles son las más conocidas y también cuál puede ser desde nuestra óptica los beneficios que puede tener ese inversor si se involucra en un emprendimiento o en un tipo de emprendimiento que tiene una forma jurídica o en otro. Y lo vamos a poner como en el marco de las tres opciones generales o las más comunes, insisto, aquellas que están estructuradas bajo las organizaciones societarias, o sea, comprar en un emprendimiento a una SRL una participación o a las SA acciones, los fideicomisos inmobiliarios y, por ejemplo, también los condominios. Vamos de a uno. A ver, ¿cómo suele armarse una estructura jurídica cuando lo que se está comprando es una acción o una participación de una SRL? Bueno, mirá, actualmente, en la actualidad, el contrato por excelencia es el contrato de fideicomiso para regular todo lo que tiene que ver con un desarrollo inmobiliario. Pero no siempre ha sido el contrato de fideicomiso la figura preponderante, porque el contrato de fideicomiso es relativamente, no te digo que es algo nuevo, pero es algo que no siempre estuvo regulado en nuestra normativa legal. En la práctica se empezó a ver con mucha más... Sí, es más, en el Código Velezano, que era el Código de Vélez-Sarsfield, había un solo artículo que regulaba lo que era tema de fideicomiso, porque Vélez-Sarsfield, el autor del Código Civil, no lo tenía en cuenta. Fue recién a partir de la ley, la 24.441, que fue la que empezó a regular lo que es el contrato de fideicomiso. Hoy en día ya se incorporó en lo que es la nueva normativa del Código Civil y Comercial, y hoy en día en todo desarrollo inmobiliario es la figura por excelencia. Te decía, ¿y previo a eso? Sí, y previo a esto, el derecho y las negociaciones y las contrataciones son circunstancias dinámicas, o sea, la gente trata de ir buscando la forma para dar mayores seguridades y mayores ventajas en los negocios. En su momento había distintas formas, por ejemplo, se creaban condominios o se podía crear una sociedad anónima en la cual la gente tenía cierta participación a través de acciones, o como te decía en el caso del condominio, que tenían una parte indivisa. Pero bueno, hoy prácticamente estas figuras ya se ven, pero se ven muy poco, por las ventajas que tiene el fideicomiso, ¿no? Lo que refiere a aquellos emprendimientos que todavía suelen utilizarse con la figura de las sociedades, comprando acciones. Ayer charlábamos un poco con Romy esta cuestión. Un poco en desacuerdo. Es cierto, porque en realidad cuando se compran acciones no tenemos la seguridad de tener el dominio de ese bien que teóricamente sería lo que iguala a la... Lo que planteábamos ayer era que en el caso de que fuese una sociedad, yo tengo dos formas de poder ser inversor dentro de una sociedad, ya sea dentro de una sociedad anónima o dentro de una SRL. Tengo dos formas. Una es ingresar dentro de la sociedad como un inversor dentro del pasivo social. Entonces, en ese caso, el inversor lo que hace es... lo que va a obtener después de invertir dentro de la sociedad es un rédito o una tasa, va a poner plata a una tasa, o va a tener, como hablábamos ayer, metros cuadrados. O la otra opción dentro del inversor, dentro de la sociedad, es dentro del capital social, y ahí sí comprando acciones. Lo que hablábamos ayer con Ale es, no siempre esta compra de acciones se van a traducir en metros cuadrados.
¿Por Sí, qué? o en una unidad, O en o sea, una en el unidad dominio de una funcional. unidad. ¿Por qué? Porque estás dentro del riesgo empresarial, o sea, puede pasar o no puede pasar. O sea, si sos inversor, pero estás dentro de la estructura y dentro del capital social, ya tenés otros riesgos y vas a toda la sociedad. ¿Sí? Sí, Sí. en términos generales, como para bajarlo a criollo, en nuestras ciudades, convengamos, y sobre todo en Entre Ríos mismo, son los menos los emprendimientos Sí. que ya se están viendo bajo esas figuras de participaciones Lo que pasa es que sociales. la ley de sociedades es una ley que no fue creada Con ese fin. con ese fin, para aplicarla a un desarrollo inmobiliario. Exactamente. Cosa que el fideicomiso sí fue creado para ese tipo de negocio. El contrato de fideicomiso, la gente que no es entendida en el tema piensa que el contrato de fideicomiso es únicamente para la parte inmobiliaria, pero hay distintos tipos de contratos de fideicomiso. Hay fideicomisos testamentarios, fideicomisos de administración, De garantía, bueno, de garantía, familiar. inmobiliario. O sea, en el contrato de fideicomiso la ley lo que te da la herramienta, y después juega mucho el principio de la autonomía de la voluntad, donde vos podés tomar esa herramienta y la aplicás al desarrollo que vos querés hacer. A mí lo que me pasa cuando comienzo a hablar con un cliente o con quien sea de un fideicomiso, me pasa que conoce en algún momento y escuchó hablar de fideicomiso, pero como que no tiene muy bien claro quiénes son las figuras de dentro Sí, porque del confunden los fideicomiso. términos. Sí, el alcance de que, primero a Puedo partir decir, de que el sí, fideicomiso es un contrato. Sí, firmé un fideicomiso, pero ¿entendés qué es un fideicomiso? ¿Qué implica ser parte de un fideicomiso? Sí. Y por ahí y ya hace rato que están aportando, pero lo desconocen, o quizás tienen una idea errada del fideicomiso. Yo creo que lo que más hay que transmitirle a la gente cuando vienen y te preguntan las ventajas que tiene el fideicomiso, la mayor ventaja que tiene el fideicomiso es el blindaje económico que se hace de la propiedad que se transfiere o del aporte que uno hace. Se separa de él. Que queda totalmente separado, ese patrimonio queda totalmente ajeno a la prenda común de los acreedores. Exacto. O sea, es un patrimonio que está destinado exclusivamente a un efecto. Y el que administra el fideicomiso, que es el fiduciario, o sea, él sabe bien cuál es el destino que le tiene que dar a esos bienes o a esos fondos y no los puede desviar, porque justamente en el contrato de fideicomiso están las prescripciones, que son los derechos y las obligaciones que va a tener el fiduciario al momento de la administración. Pero bueno, esta es una figura que se creó para eso, por eso es una figura tan segura. Yo creo que también a medida que pasa el tiempo y cada vez más usada, o como decíamos al principio, existe hace tiempo, pero en la práctica se ve con mayor severidad o con mayor cantidad hoy por hoy. Entonces eso hace también que se vaya conociendo cada vez más. O que la gente empiece a preguntar, o qué alcance tiene, o qué parte, o cómo puedo ingresar a un fideicomiso, o de todos los fideicomisos que hay, cuál es de la construcción y cómo puede impactar dentro, cómo yo puedo ingresar dentro del fideicomiso. O sea, yo creo que hay dos cositas que en la práctica se confunden, que es cuando ese inversor viene con intenciones de involucrarse en el fideicomiso, viene pensando que está comprando un departamento. Vamos a suponer, vamos a aclarar de que también hay formas y formas, hay distintos tipos de fideicomisos dentro del mismo sector inmobiliario, se utiliza, que ahora lo vamos a profundizar, pero en las generalidades, mayormente sucede en lo que son emprendimientos de edificaciones, de pozos y demás. El común denominador viene pensando que va a invertir en un fideicomiso comprando un departamento, o sea que le está comprando a la desarrolladora, cuando en realidad lo que está haciendo es participando de un negocio que es construir entre todos un edificio, y su aporte es equivalente a una porción de ese edificio que luego se va a traducir en una unidad. Eso depende de también cómo encares el contrato. Exacto. Porque en el contrato de fideicomiso vos podés tener un contrato más cerrado, fiduciante y fiduciario únicamente, y el fideicomiso puede vender por boleto de compraventa, y la única obligación que tiene el fideicomiso con el tercer adquirente es el otorgamiento de la escritura. Exacto. Es la única obligación que va a tener ahí. O ya sea un fideicomiso más abierto, donde tenés
el aportante del inmueble, que es el fiduciante, y después todas las personas que vienen atrás adhiriendo a ese contrato de fideicomiso realizando un aporte. O sea, y en función al aporte que ellos realizan, es la adjudicación de la futura unidad funcional que van a tener. Y obviamente que a medida, si yo soy fiduciante, como decía Enrique, si yo soy fiduciante y puedo ingresar dentro de la vida del fideicomiso y puedo ingresar, tengo también derechos y obligaciones que si solamente ingreso como inversor. Sí, son distintas situaciones que a su vez generan distintas obligaciones y por ende hay distintas exigencias que pueden pasar. El que compra por boleto de compraventa el fideicomiso no forma parte del contrato. No forma parte. Él lo único que tiene es un boleto de compraventa y está a la espera de la firma de la escritura. Sí. Ahora, el que adhiere al contrato de fideicomiso es parte del fideicomiso y por ende, por ser parte del fideicomiso, tiene tanto los derechos y obligaciones que están regulados dentro del mismo contrato. Claro, de pedir información, o sea, dentro de los derechos, para dar un ejemplo, te puede pedir rendición de cuenta. Puede pedir información, puedo involucrarme dentro del desarrollo de ese fideicomiso, o sea, dentro de las declaraciones juradas no, porque en realidad yo soy adherente o tengo un derecho y es lo que declaro. Sí, en esa adhesión que cada uno hace, adhiere ya a un contrato preestablecido o establecido. O me ha pasado, no creo que les haya pasado a muchos escribanos en la provincia porque me han llamado de otros lugares para preguntarme, no estaban conformes con la administración del fiduciario, los fiduciantes, y se reunieron y lo removieron. Exacto. Bueno, sí, esas son las situaciones que prevé el contrato de fideicomiso. Cosa que no lo podría hacer un tercer adquirente por boleto de compraventa porque no forma parte del contrato. Yo creo que ahí, para repasar en limpio y que quien nos está mirando le quede claro el concepto, siempre está bueno consultar cuando le toque a cualquier persona que está decidiendo llevar adelante una inversión, a ver cómo está conformado ese fideicomiso. Sí, totalmente. Si él va a ser parte de ese fideicomiso siendo fiduciante, o sea, aportante de dinero, y la contraprestación va a ser recibir esa unidad, o si él está comprando y ya las obligaciones son de la desarrolladora o quien fuera, de reunidas las condiciones para que le pueda transferir esa unidad, transferírsela. Eso es clave y está bueno. Sí, porque el camino a recorrer es diferente también. Porque vamos a un ejemplo, yo hago un edificio donde tengo un aportante del terreno y tengo adherentes que adhirieron al contrato de fideicomiso. Supongamos que seamos 16 adherentes, 16 personas. Yo conformo el contrato de fideicomiso con los 16 adherentes. Cuando cierro el contrato de fideicomiso, ahí tengo que hacer, previamente tengo que someterlo a propiedad horizontal, que es la ley que regula justamente el tema del pH, y ahí practico una adjudicación de unidades funcionales en función al aporte que hizo cada uno. Ese es en el caso de que estemos hablando de un contrato de fideicomiso más abierto. Ahora, si hablamos de un contrato de fideicomiso más cerrado, que tenemos fiduciante y fiduciario únicamente... que mayormente es el dueño de la tierra y la desarrolladora. Y la desarrolladora, nadie más. Y la desarrolladora vende por boleto de compra-venta mayormente a los terceros. Totalmente. La desarrolladora termina con su desarrollo, somete a propiedad horizontal y ahí automáticamente vende por escritura pública, ¿no?, las unidades que vendió por boleto de compra-venta. Exacto. Que de hecho lo hemos hecho. Exacto. Tenemos instrumentadas las dos formas. Son las dos formas como más conocidas. Una tiene su pro y otra su contra, porque en realidad depende mucho de... Yo creo que la utilización del fideicomiso abierto, como mencionás vos, que es aquel donde todos los aportantes son fiduciantes, en la construcción es mucho más usado porque también las variables que tenés a la hora de construir son muchas más. Sí, a ver... En los loteos, y por eso te lo pongo como en comparación, está mucho más acotado las variantes que tenés a la hora de desarrollar, por lo cual vos como desarrollador te podés obligar en un tiempo mucho más cercano a determinadas condiciones y a determinados costos que te podés arriesgar, llámese a que lo puedas resolver. Sin embargo, en el plazo de la ejecución de obra de 2 años, 3 años, hay muchas cosas
que son imposibles de dimensionar en el riesgo y trasladarlo a precio para que se hagan bajo un fideicomiso cerrado. Creo que eso ha sido como la gran situación de por qué se hace de una forma o de otra en la práctica puntualmente, o al menos en nuestra... Yo creo que también esto tiene mucho que ver con el escribano cuando tiene la primera audiencia con los participantes que le cuentan qué es lo que quieren llevar adelante, del hecho de asesorarlo de cómo lo va a instrumentar. Porque no es lo mismo que vos me digas, bueno, mira, vamos a hacer un loteo que son 80 lotes. Entonces yo no puedo tener un fideicomiso donde, a ver, lo puedo tener, pero no lo termino de cerrar nunca el contrato de fideicomiso. Entonces yo prefiero en ese caso hacer un fideicomiso más cerrado entre el aportante y la fiduciaria y vender por boleto de compraventa y voy otorgando escritura a medida que me van saliendo las mensuras, antes que tener que sumar 70 personas adherentes a un contrato de fideicomiso, que cuando yo cierro el contrato de fideicomiso lo tengo que cerrar íntegro. Claro. No es que puedo firmar algunas escrituras hoy, otras la semana que viene. Por eso, depende justamente de cada desarrollo, de cada emprendimiento. Y de cada localidad y de cada particularidad, sin duda. Sí, hoy quizás también con lo que hablabas al principio, que se confunde mucho con un condominio. Bueno, esa es otra. Se confunde mucho porque en realidad cuando estoy formando y formo un condominio, no formo un fideicomiso, formo un condominio, no estoy teniendo el 100% de la disponibilidad. Yo he visto, se ven cotidianamente, pero es la peor figura. Adoptar un condominio para hacer un desarrollo, para hacer un loteo, yo creo que es la peor figura que uno puede llegar a tomar. ¿Tanto para el desarrollador? Para todos. Como para el mismo comprador o inversor se estaría sumando a eso. Para todos. Vos tenés que tener en cuenta que en el caso de un fideicomiso todos tienen una parte indivisa. O sea, no tienen una parte materialmente determinada. Todos tienen partes indivisas. Y todos corren con la suerte del otro. Porque, por ejemplo, si mi socio, mi condómino, tiene algún problema legal, lo inhiben o lo que sea, me termina arrastrando a mí. Es el matrimonio perfecto. Yo cuando a mí me gusta hablar de condominio hablo del matrimonio. El mejor ejemplo de condominio es el matrimonio. Soy titular de los bienes, pero somos dos los titulares. Sí. Yo no puedo ni vender, ni comprar, ni hacer nada si no tengo la autorización de mi marido o de mi mujer. Tal cual. Imagínate cuando estos son 70 lotes y yo tengo una parte de los 70. Ahí ya no sería monogamia, ¿no? Ahí ya sería... Entonces yo todos tienen que correr con la misma suerte. O sea, claro, entonces si yo, siendo un matrimonio que somos 50 y 50, necesito la autorización de una persona para comprar y vender, para vender más que nada, imagínate si son 70 personas que se tengan que poner de acuerdo en la parte de comprar tu partecita que tenés dentro de un todo. Es muy complicado. Sí, o te doy que he visto acá en Gualeguaychú, una vez me llegó una consulta que había uno de los condóminos que estaba inhibido y ese que está inhibido los arrastra. Es solidario con todos. Arrastra a la totalidad de todos los condóminos que no se pueden juntar con la escritura. Exacto. Era un loteo que se hizo acá, que todavía no han podido llegar a la escritura. Había uno que estaba en concurso, terminó en quiebra. Y había otro que había fallecido. O sea, entran los herederos. Hay que hacer la sucesión, el que está en concurso y en quiebra, ya la situación cambia porque ya no depende de la voluntad de él, ya tenés que empezar a hablar con acreedores de él. O sea, y por consecuencia de dos personas han arrastrado al resto de los condominios que todavía no han podido hacerse de la escritura. Y hay algo que es un detalle no menor en la práctica. Los condominios, como bien lo mencionaron, cada condominio es dueño de una parte indivisa. Sí. Pero se suele usar que en esos condominios formalizan un contrato privado de división, donde dicen, esta partecita de la mesa es tuya, esta partecita de la mesa es mía, hacer una partición privada. Bien, ahora, realmente yo soy... Y vamos a llevarlo de que vos en esta mesa hiciste una casa, yo hice mi quincho, yo soy el X% dueño de ese inodoro que vos hiciste ahí, vos de mi cocina. Y yo soy parte de lo tuyo. Que en tal caso, ese convenio de división privado tiene una fuerza ejecutiva limitada
Si se empieza a atacar entre todos, Mirá, por ejemplo, te doy este ejemplo. Supongamos un condominio de un loteo de 16 personas que tienen esa adjudicación parcial entre ellos. Uno tiene su terreno de 700 metros, quiere sacar un crédito en el Banco Nación porque están otorgando créditos. No puede. Necesita de la unanimidad de todos los condominios para firmarle para que le otorguen el crédito. Exactamente. Es un matrimonio. Es un matrimonio. De 16 personas. después hay otra cuestión que no hay que correrla de esto, que es el mercado. Pueden funcionar en primera instancia Obvio que porque sí. juntaste ese ejemplo, esas 16 Pero personas, lo hicieron. tenés que tener en cuenta que sos solidario con esas 16 personas. Pero ahí Sí, va el de hecho punto. se ve, no es que no se aplica ni no Exacto. se ve, se lo hacen y se ve. Ahí va. Se hace, empieza a funcionar y todo bárbaro. Vos hiciste un pedacito de la mesa, yo hice lo mío, empezó a funcionar, todo perfecto. Cuando eso se introduce nuevamente en el mercado, llámese en el mercado secundario, si yo lo estoy volviendo a vender, cuando se toma dimensión de esta cuestión, el valor empieza a depreciarse. Sí, totalmente. Y es donde vos no Es podés lo mismo. garantizar vos podés vender el derecho que tenés, Sí. eso es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que esto todavía quien se ha involucrado en esto no lo ha medido de esta manera. Yo para construir este micrófono gasté 100 pesos. Ahora, esos 100 pesos metidos acá, en esta mesa, en el mercado, ¿Cuánto vale? ¿cuánto valen? Y ahí es donde Sí. empezás a decir, che, pero aquello que fue barato alguna vez porque Sí. se armó de esta manera, ¿qué tanto me protegió el Oh, patrimonio sí, pienso de lo como- que yo agregué como Sí, mejoras Me acá? pienso como inversor, no sé qué tan, o sea, cuánto voy a, o sea, más allá de que cuando uno piensa como inversor, puede ganar o puede perder, depende de Eso cómo ya. jugó. Yo siempre le digo a la gente, porque muchas veces me consultan, en este caso que tienen una propiedad para comprar, que es un condominio, yo siempre le digo lo mismo, vos cuando compras algo, las bases tienen que ser sólidas, porque vos vas a comprar un terreno al cual vos le vas a hacer una casa arriba y después termina valiendo más la casa que el terreno. Pero si no tienes buenas bases sólidas de ese terreno, te va a afectar el valor de la casa que le vas a hacer arriba, porque después en el mercado inmobiliario no tiene el mismo valor tener un título perfecto que no tenerlo. Exactamente. Y ojo, y hay excepciones también, porque puede ser que alguna de esas oportunidades, alguno la repegó y esto es anecdótico, Sí, porque sí. también pasa. Sí, pasa. Pero a medida que cada vez También- se hacen más, También puede pasar, pero puede pasar para la hora de los impuestos también. O sea, un condomino por sí solo no paga, salvo que sea una constructora, pero no está pagando ganancias. En cambio, si vos tenés una constructora además, o comprás y vendés, sí pagas ganancia. Entonces ahí tenés una parte de impuestos que también puede jugar a la hora de decidir, bueno, tengo más riesgos, pero tengo más Sí, beneficios del creo otro que lado. ninguno lo ha medido así porque no ha vivido la experiencia de volver a insertar ese bien en el mercado y que el mercado sea el que te va a determinar si realmente todo lo que invertiste ahí lo podés recuperar, se vende. O sea, todo esto se convalida si el mercado realmente acepta estas nuevas formas porque ya Sí. sabemos que no tiene sus bases sólidas en términos jurídicos de la propiedad, No. del 100% de la propiedad de la cosa, que es lo que a uno le da la seguridad, esa es la realidad. A ver, seguramente y cada vez más van a aparecer nuevas formas de hacer cosas y bueno, las que sean perdurables son las que te van a dar Sí. mayor Y seguridad. la otra de es lo el tema tuyo. de los servicios. También, Bueno, ¿Viste? esa es la Porque- clarísimo. Porque también esto es mea culpa no solamente de los desarrolladores, de los escribanos que intervenimos, sino también de la parte pública. Tal cual. Porque vos, por ejemplo, supongamos, nosotros tenemos un condominio sobre esta casa. Vos no podés venir y pedir, somos 4, no podés venir y pedir 4 medidores de la luz. Creo que no te lo dan, no te lo dan. Hasta 3 medidores y después más de 3 necesitas una factibilidad. ¿Viste? Sí, eso es una Obviamente particularidad de puede pedir, Gualeguaychú. pero necesitas una Después, una por ejemplo, inversión. la boleta de impuesto inmobiliario, vas a tener una sola Una boleta sola por para el total. todos. Lo mismo va a pasar con municipalidad. Ujú. Sí, de hecho, cuando se empezaron a ver estas figuras, al principio Cooperativa Eléctrica o las empresas que suministran la energía o hasta los mismos municipalidad, gas,
Listo, sí, pero después se empezaron a encontrar, che, parate que hay fraccionamiento en zonas que no están permitidas, porque pasa por ahí la cosa. Pasa Sí. de que estos desarrollos se llevan adelante en zonas que las normativas locales no lo permiten. No están previstas. Y esa es la ilegalidad, no el fideicomiso en sí. El porque contrato de fideicomiso es un contrato. Tal cual. Sí, Es totalmente. válido. Pero lo que hay de fondo es esa inducción a engaño sobre, te estoy vendiendo un lote, un terreno de 300 metros cuadrados, cuando en realidad no te estoy vendiendo es un un lote. lote de 300 metros cuadrados, te estoy vendiendo el Una parte 0,5% de... Sí, Y sí. que Y no esa es vas la a poder gran bajar la luz, que no vas a poder bajar el gas, que no vas a tener tu Exacto, PGI, que no porque vas a está poder... incumpliendo esa división de tierra, subdivisión, está incumpliendo las normas locales. Pero bueno, pero también esto es un replanteo que en algún momento se va a tener que dar, llevado a cabo el Guaychú, ¿no? De un replanteo que van a tener que hacer también de las medidas que se tienen en cuenta al momento de los fraccionamientos. Yo creo que eso es, y es más, para un próximo video, son discusiones recontra necesarias, se vienen dando, siempre salen estas discusiones, si ampliar el ejido, modificar la zonificación, etcétera, etcétera, creo que da para otro video. Pero al fin y al cabo, o sea, todavía hay mucho para desarrollar dentro de... Y esto lo determina de vuelta el mercado. O sea, si el mercado convalida de que esta situación de condominios que nacen en zonas donde no se puede fraccionar de determinada manera empiezan a ser cada vez más, bueno, indudablemente la sociedad lo está demandando. La sociedad lo está demandando, totalmente. Pero estos son cosas aisladas que suceden Sí, sí. y que van detrás de intereses muy particulares. Sí, sí. Porque la cuestión es, como Estado, también después lidiar con eso. Porque llevar los servicios para allá, es el costo de trasladar toda una ciudad, etcétera, 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 que en definitiva, si las normas no existieran claras como existen, todos nos dedicamos a hacer lo que querramos. Es así. Pero bueno, esa es la cuestión. Y como para cerrar este bloque, porque se me vino a la mente, también aprovechando lo que mencionabas del fideicomiso, Enrique, muchas veces los fideicomisos se utilizan para negocios como estos, donde, sobre todo en loteos, no está permitido dividirse, pero lo meten en un fideicomiso, no en un condominio, en un fideicomiso, y dicen, bueno, cuando las normativas municipales lo permitan, divídanse, total, tomen, acá tienen, y es parte de un fideicomiso, lo dividimos así, hacemos la calle, y ahí quiero hacer una gran diferencia de que no es una cuestión del fideicomiso, sino justamente de las normativas municipales. Sí. No tienen la habilitación municipal para poder. Y ahí les dejo que lo terminen. Por un lado es marcar esa diferencia y por el otro lado, cómo en esos fideicomisos que tienen un objeto, por ejemplo, de urbanizar, pero sujeto a que las normativas lo prevén, cuando la gente empieza a edificar en sus supuestos lotes, ¿cómo impositivamente entra a jugar la situación del fideicomiso? No sé si impositivamente Y pero si se está agrandando permanentemente el patrimonio fideicomitido. termina siendo un condomino. O sea, termina No, siendo estoy hablando de los fideicomisos. Que O sea, la propiedad va a quedar en cabeza del fiduciario. Exacto. A ver, Exactamente, no, acá es no importante se va para a que- poder terminar. Ahí es importante para que la gente lo entienda. El fideicomiso se cierra cuando el desarrollador cumplió con su objetivo y cuando están las mensuras aprobadas. Supongamos que es un loteo donde está la mensura aprobada cada uno de los lotes. Es como que si se fuese una gran torta, están todas las ese es el porciones. objeto del fideicomiso. Ese- Vamos repasando. bueno, Era Te lo termino. Cuando tengo las mensuras de cada una de las porciones, ahí yo ya estoy en condiciones de poder cerrar el fideicomiso y dar cumplimiento a mi obligación de poder otorgar la escritura. En el caso de estos fideicomisos, de que vos sabés de que no van a tener la habilitación municipal o el municipio nunca le va a dar la factibilidad, al que le... Aclaramos, que no le dé la factibilidad o que es que no puedan dividirlo, por ende no puedan aprobar las mensuras Claro. para que se generen, por ejemplo, los 30 lotes que lo tenían. entorpecen al trabajo del agrimensor, porque el agrimensor no va a poder avanzar con sus mensuras, y si el agrimensor no puede avanzar con su mensura, yo no puedo avanzar con las escrituras. O sea, indefectiblemente la propiedad queda en cabeza del fiduciario a esperar a ver que haya alguna modificación en el plano
municipal que permitan esa subdivisión. Pero queda latente, no y esa sé no es si- la finalidad del fideicomiso. Claro, pero no sé Ahí- en cuanto que vos decías. Ahí voy, ahí te amplío eso. Porque ese es el escenario. Yo creo que todavía no se ha dado esta discusión. Imaginemos este escenario. Yo soy fiduciante de ese fideicomiso que se crea para desarrollar el barrio. Sí. ¿Sí? Entonces, el aporte que yo hago es que para recibir en contraprestación mi terreno. Teóricamente, cuando las ordenanzas lo prueben. Entre medio, pasa el tiempo, no podemos generar las mensuras, yo no puedo tener mi lote individualizado y por ende el fideicomiso no se puede cerrar y no me puede transferir esos 300 metros cuadrados que yo teóricamente, por lo cual yo aporté. Bien, empiezo a meterle a mis 300 metros cuadrados plata edificándole. O sea, yo agrego capital al patrimonio fideicomitido sin ninguna relación de que eso es mío. Yo estoy agregando un capital ahí. Todavía no se ha dado ese conflicto impositivo en la práctica que lo firmo hoy, de que puede ser un grave problema. Porque ¿cómo hace el fiduciario que es propio? para decir, no, si yo claro, primero para acreditar yo puntualmente que esto es mío, que yo construí mi casa. No, estás construyendo el patrimonio Claro. fideicomitido. Y segundo, el fideicomiso, esos fondos, ¿cómo lo separa de que es de fulano o es del...? Sí, en realidad lo separa porque no fue propio del Exacto, fideicomiso. porque O sea, pero en tal caso está aportado está dentro del bien, del bien. fideicomitido. Está construido dentro del bien. Es un problema que todavía no se ha dado y nosotros en nuestra ciudad ya conocemos fideicomisos así, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, charlamos un poquito sobre, más que un poquito, sobre las formas que suelen organizarse jurídicamente los emprendimientos. ¿Quedó algo por comentar de lo anterior? ¿Qué piensan? No. ¿Cómo suelen ser los emprendimientos a través de los fideicomisos? Hoy los en día abiertos, la figura por excelencia del fideicomiso, y antiguamente había otras figuras a través del régimen de societario o a través de condominios que se pueden seguir viendo, pero hoy en día la figura estelar es el Y contrato que se pueda fideicomiso. adaptar el contrato social en función a lo que uno quiere. O sea, tal no cual. es que no se puede adaptar con una figura de una sociedad, de una SRL, de una SAS, una sola persona que está vendiendo, se dedica a la construcción. O sea, podría ser. Hoy hay tantas formas de poder armarlo, Sí, unas mejores que otras dependiendo de las circunstancias. dependiendo de las circunstancias. Totalmente. Y creo que por ahí, como para cerrar el capítulo de todo lo que conversamos en los primeros bloques, llega la etapa de ir cerrando eso o materializando lo que sucede en el inmueble. Y ahí también hay diferencia entre cuando la organización del emprendimiento se hace a través de un fideicomiso, cuando se hace a través de un condominio, bueno, inclusive alguna sociedad además. ¿Cómo son esos pasos que se da tanto en lo jurídico como en lo contable impositivo para cada uno de los inversores que se involucran en esos emprendimientos? Vamos a tomar el ejemplo de la frutilla del postre del fideicomiso, cómo se va cerrando ese fideicomiso en lo jurídico y cómo se hace de la propiedad, del título, del dominio de ese bien la persona. Bueno, vamos con el primer ejemplo que dimos. Tenemos dos tipos de fideicomiso. Supongamos que vamos por el fideicomiso de un edificio donde la gente tenemos fiduciante, fiduciario y los adherentes, los fiduciarios adherentes. Una vez que está terminado el edificio, entra a trabajar el agrimensor, donde se hace todo el relevamiento y las mensuras de todo lo que son los espacios comunes, de las partes privativas, partes cubiertas, semicubiertas de todo el edificio. Conforma un legajo con un plano de mensura por cada una de las unidades funcionales y eso lo manda al catastro a Paraná. Una vez que viene aprobado en las mensuras de Paraná, ahí yo ya estoy en condiciones de dar cierre al fideicomiso, donde procedo al acto de adjudicación de cada una de las unidades funcionales. Ahí pausa, porque ahí interviene la parte contable para cerrar el fideicomiso. Así hacemos un ping-pong. Vienen las mensuras, todo perfecto, hay que cerrar el fideicomiso y
pensar en escriturar las unidades para cada uno. ¿Qué es lo que hace el fideicomiso o qué combina también con cada uno de los inversores Con si los algo tiene que fiduciantes, hacer? con lo que aportaron los fiduciantes o lo que aportó el inversor, lo que hacemos es se actualiza y lo que encabeza El valor, se valor, actualiza el valor, se cierra el número. Se cierra el número y lo que hacemos es cerrar impositivamente el fideicomiso, o sea, el fideicomiso está alcanzado por está alcanzado ganancias, está alcanzado al IVA, es decir, todo lo que yo construí con lo que hice el edificio, tuve que hacer declaraciones de IVA y la venta, tengo que calzar el IVA. Lo que te entró de plata y lo que te salió. Lo que me egresó de IVA con lo que me egresa de IVA y tengo que, esa cuenta cerrar tiene que IVA estar cero. Pago ganancias y después viene la adjudicación, los gastos de adjudicación misma propia del... Cerraste la cuestión impositiva, le pasaste al escribano, el escribano tiene en sus manos las mensuras que hizo el agrimensor. Convengamos que para que se aprueben las mensuras, la parte constructiva también debió cumplir con las normativas municipales, tanto de legajos de plano como lo materialmente construido en el inmueble. Las mensuras mismas, si no está aprobado el plano y no está presentado... Tiene que estar visado primero por la municipalidad. El agrimensor, antes de mandarlo a Paraná, va por el visado municipal. Exactamente, por lo tanto, si no está realmente la construcción hecha... conforme a las normas. Conforme a las normas, no te van a dar. Conforme a lo que uno declaró en la municipalidad, que es lo que iba a hacer. Exactamente. Entonces, no, ojo, pero vos podés haber declarado algo en el plano de construcción, donde vos enunciás lo que vas a construir, y luego después hiciste otra cosa. Sí. Será obligación de presentar la nueva actualización de eso, que también tiene que estar sujeta a las normas edilicias de cada localidad. Totalmente. Y ahí mayormente es como el órgano de control es el mismo municipio sobre esos finales de obra que habilitan al agrimensor a que pueda mandar las mensuras. ¿Recibiste las mensuras? Recibo la mensura, empiezo a coordinar con cada uno de los participantes para firmar las escrituras. Se firman las escrituras y después me queda un trámite administrativo a mí, que es la inscripción de los títulos en el registro de la propiedad, a los efectos de dar publicidad de las unidades funcionales que adjudiqué a cada uno de los participantes. Y bueno, y una vez que ya sabemos el atraso que tiene el registro de la propiedad acá, que tiene más o menos una demora de un año y medio en la entrega de los títulos, una vez que sale el título inscrito del municipio, se inscribe en municipalidad para informar al municipio quién fue la persona que compró esa unidad funcional, para que las tasas le vengan a esa persona. Una vez que está terminada esa inscripción, está en condiciones de entregarse el título a los compradores. ¿Cuáles son los costos impositivos que tiene que tener en cuenta ese inversor, que ya sea durante el emprendimiento, si hay algo que tiene que contemplar porque tal situación está agravada, o al cerrar el fideicomiso, perdón? La situación puntualmente tenemos que ver de cada inversión particular si es habitualista o no es habitualista, ¿sí? Primero hay que separar eso, porque en realidad si es un habitualista, si yo me dedico a la compra y ventas, estoy alcanzado desde el comienzo, ¿sí? Vamos a aclararlo. Si yo estoy comprando mi casa, no soy habitualista y estoy comprando mi casa vivienda o mi casa donde voy a vivir, ya estoy exento. Si estoy comprando una inversión, si ya tengo mi casa y estoy comprando una inversión, sí voy a estar alcanzado a impuestos a las ganancias, y va a depender de cada contribuyente, de cómo tengo mi actividad personal y cómo yo declaro mis impuestos, ¿no? En términos generales eso. Me trajiste otra consulta que también se suele confundir. Quizás ahora hay más información al respecto y por ahí ha disminuido esta consulta que nos suelen hacer. Che, sí, yo firmo el contrato de fideicomiso ahora, pero la escritura la hacemos allá al final, o sea, declaramos allá. ¿Cuándo se declara? Ese es otro detalle. Entonces, ¿qué es lo que es cuando me junto a decir, listo, me incorporo a este fideicomiso, qué suele firmarse y cómo? Porque, ojo, también es diferente entre adherirte al fideicomiso y firmar un contrato de compra-venta, o sea, un boleto con la otra figura del fideicomiso. Bueno, ahí, ¿cuáles son las diferencias y cuándo empieza a darse a conocer esto
a, en Bueno, este caso, no Arca. no se olviden que yo soy socio de Arca. Sí, Yo lo tengo sabemos. también. yo Qué vos lindo, también. bárbaro. Soy- Nosotros también somos agentes de Bueno, información, no también. sé si de Arca. Bueno, yo soy agente de información. Todas las escrituras que yo paso en mi protocolo, tengo un régimen informativo que voy informando qué tipo de operación es, quién es el que compró, monto, etcétera, etcétera. Ahora con mi ley igualmente O sea, puede estar todo más. No. ¿No? Arca se entera, Arca ya sabe que vos compraste una propiedad, es decir, que ya te va a pedir en la declaración jurada, y es más, ahora que no se pide casi nada, o nosotros a veces los contadores nos enteramos al año vencido que el escribano hizo el año anterior una escritura que aparece todo en el sistema de información, por eso nos enteramos. No sé a dónde iba. No, que estábamos en el tema de que la gente interpreta mal que en las adhesiones de Claro. los contratos o en la firma de los boletos, que no va a aparecer comprando hasta No. que se firme la No, escritura. no, hay un Ahí es la régimen diferencia. informativo de cruce No. de datos. Por ejemplo, en el caso de los boletos de compraventa, cuando muchas veces piensan, no, el boleto de compraventa no. En el boleto de compraventa yo tengo que liquidar el impuesto de sello, y para liquidar el impuesto de sello entro en una página web que es de ATE de la provincia de Entre Ríos y cargo todos los datos, comprador, de vendedor y monto. Ese me practica la liquidación y me genera un volante de pago, y yo voy con ese volante de pago, lo pago en el colegio de escribano. Exacto. Pero para hacer todo eso le brindé la información de quién es el que había comprado por boleto. Y cuando es una adhesión al contrato de fideicomiso es una escritura pública. Es una escritura Sí, pública. En comparación con si lo hacemos con una sociedad, la carga de la sociedad es mucho mayor que la de un fideicomiso, porque tributa, o sea, es sujeto de impuestos, es sujeto o sea, que grava impuestos. Entonces, me voy al balance. Si yo estoy en una sociedad, en una SRL o en una sociedad anónima, yo tengo que esperar todos los años, tengo que cerrar todos los años, y voy a una ganancia neta, que voy a una escala del 25 a un 35, depende de la escala progresiva, donde calzo. O sea, tiene mucha más carga impositiva si yo Sí, elijo una sociedad que Una si sociedad. elijo un fideicomiso. Y los condominios, ya hablamos de la parte mala de los condominios, pero también vamos a hablar un poco de la parte buena. Son una figura jurídica que en tal caso, para cerrar entre comillas un condominio, no es que se cierra, sino que para independizar que cada uno tenga, si materialmente Sí, lo para puede terminar hacer. esa situación transitoria que cada uno tiene su parte indivisa, supongamos que el condominio fue sobre rieles, que no hubo ningún problema, un condominio de 10 condominios, se practican las 10 mensuras, en el caso de que sea un lote, y se hace la división se practica la división de condominio por escritura pública y adjudicación de cada uno de los lotes, y se manda a inscribir al registro de la propiedad. Exactamente. Y bueno, ahí no tiene mayores cargas impositivas más No. que la revisión No. de su situación personal. De la situación de cada condominio en particular. Ahí va a declarar su participación. Sí. Exactamente. En el caso de la división de condominio es más sencillo. Total. Es más sencillo, pero no es tan seguro como la figura del fideicomiso. Y es inclusive hasta menos costosa, Sí, sí, porque también se adjudican por las valuaciones fiscales, etcétera, etcétera, totalmente. pero colateralmente tiene este otro riesgo que hablamos en todo en el primer bloque. Que es un dolor de cabeza. Así que hemos llegado a nuestro final. Espero que les haya gustado, les haya servido, que toda esta info cargada de energía les sea útil a todos ustedes. Saludos y nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vos.